Saludos y bendiciones, mis estimados hermanos del Seminario Nazareno de las Américas y particularmente de este curso de bases bíblicas y teológicas para la familia. Mi nombre es Elvin Heredia. Voy a tener el honor y el privilegio de asistirles en este caminar educativo como profesor de esta clase. Vamos a ver algunas temáticas interesantes sobre el tema bíblico y teológico de la familia. Como ya les dije, mi nombre es Elvin Heredia, soy natural de San Juan, Puerto Rico, y desde aquí, desde la Isla del Encanto, les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos. El curso que vamos a estar introduciendo durante estas 6 semanas es el curso de bases bíblicas y teológicas de la familia. Tenemos desde luego unas referencias a las que vamos a estar observando durante el desarrollo de este curso, utilizando desde luego el tema básico o el texto básico de la clase, el cual se provee desde luego a cada uno de ustedes, los estudiantes de este curso. Yo voy a estar incluyendo también algunas lecturas adicionales, son lecturas complementarias que van a ser parte de la evaluación de un libro pues que el Señor me ha permitido escribir. Es este libro que se llama La Teolosis, el matrimonio y la familia. De aquí vamos a estar compartiendo algunas lecturas. Este libro está disponible en Amazon, así que pueden entrar en amazon.com y no solo observar este libro, sino los otros libros de esta colección de libros Teolosis que el Señor me ha permitido escribir. Como bien nos sugiere el curso, y entrando ya en materia de lo que es la clase, vamos a estar identificando algunas bases bíblicas y teológicas de la familia, así que esa va a ser más o menos la dinámica que vamos a estar observando durante estas 6 semanas. Vamos a estar identificando de todo el escrito y de las lecturas complementarias. Vamos a estar identificando bases bíblicas y teológicas que tienen que ver con el ser humano y con la familia y con todo lo que eso representa para el ser humano, para la sociedad y por supuesto para la iglesia. Así que también vamos a estar observando toda esta dinámica de base bíblica y teológica desde una perspectiva integral, desde una perspectiva sistémica, holística, y yo prefiero partir, ¿no?, de lo que nos sugiere el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Este es el pasaje en donde Jesús a los 12 años está en el templo. Su madre y su padre pues se les pierden, contrario a lo que se piensa. Jesús sí sabía dónde estaba. Quienes no sabían dónde estaban eran José y María. Pero entonces ese versículo 52 nos sugiere unos aspectos que son fundamentales para la vida del ser humano y en los cuales Jesús es nuestro modelo. El texto nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, lo que quiere decir que Jesús crecía tanto en conocimiento como en físico, y desde luego en lo que era su aspecto social y su aspecto espiritual. Partiendo entonces de esos 4 aspectos, vamos a observar las bases bíblicas y teológicas de la familia en este curso. Durante la primera lectura que les asigno, pueden referirse al bosquejo de estructuración que vamos a estar usando durante estas 6 semanas. Lo primero, o la primera base bíblica que nosotros podemos establecer, es la innegable realidad de que es Dios quien crea al hombre. Esto ya lo que hace básicamente es que pone aparte cualquier teoría científica o humana
relacionada con el principio de la humanidad. La Biblia es clara cuando nos dice de que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. O sea, lo crea con todas las características que iban a permitir a ese hombre cumplir con el propósito por el que fue creado e incluido, insertado en la creación. Nuestra primera base bíblica, entonces, podemos establecerla como que Dios crea al hombre y lo crea con un propósito. La segunda base bíblica, entonces, tiene que ver con ese propósito por el cual el hombre es creado. Entonces, si nos referimos a Génesis capítulo 1, versículo 28, ahí encontramos 4 aspectos. Noten ustedes que son los mismos 4 aspectos de la vida en los que Jesús en Lucas 2:52 es nuestro modelo. O sea, primero se le dice al hombre, ¿verdad?, como parte de la encomienda que recibe, que tenía que fructificar, tenía que dar frutos, y desde luego esos frutos se manifiestan en todos los aspectos de la vida del ser humano. Esos frutos, desde luego, debían ser dignos y agradables para Dios, que es quien encomienda y quien comisiona al hombre a hacerse cargo de la creación. Por tanto, entonces, el fructificar tenía que ver de luego con ese aspecto espiritual que definía la imagen y semejanza, debo decir, con lo que el hombre fue creado. O sea, entonces los frutos que iba a producir iba a tener esas mismas características de imagen y semejanza. Luego se le pide que se multiplique, ¿no? Entonces ahí tenemos el aspecto físico, obviamente, y es el aspecto que le permitía entonces al ser humano ocupar la tierra, multiplicándose en número, y de esa manera proveer para la creación cada vez más y más administradores de la creación, porque ese era básicamente el fundamento de este motivo por el cual el hombre fue creado. ¿Para qué? Para que se enseñoreara, se hiciera señor de la creación. Entonces, el multiplicarse, pues, lo que nos garantiza es ese aspecto físico de la creación, donde iba a haber cada vez más administradores y se iba a perpetuar entonces la existencia y permanencia de administradores de la creación conforme al propósito de Dios y conforme a la imagen y semejanza de Dios con la que fueron creados. Luego se les pide que llenen la tierra. Llenar la tierra, entonces, nos presenta ese aspecto social, porque no era solamente llenarla en número. Hay otros elementos de la vida que necesitaban ser llenos en ese momento. Entonces era de alguna manera integrar de manera mancomunada la tarea de administrar la creación. Era entonces una colaboración social para cubrir las necesidades generales de la creación y de los seres humanos que ahora iban a ocupar la creación. Y desde luego, sojuzgarla nos sugiere el aspecto del conocimiento, el aspecto intelectual, porque aquí era donde se iba a implementar el orden. Era lo que permitía definir y hacer valer las reglas de comportamiento y las reglas generales que iban a conformar el orden de la creación. Era básicamente, pues, establecer las reglas del juego y establecer desde luego los parámetros legales, conductuales y de gobierno de la creación. Por tanto, el hombre se iba a convertir en el representante de Dios en la creación, y ahí tenemos ese propósito por el cual el hombre fue creado. Ahora, hay una tercera base bíblica que es importante destacarla en este momento. El versículo 27 de ese capítulo 1 de Génesis nos dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y hembra. Por lo tanto, y a diferencia de lo que muchas veces se puede pensar, no es el varón quien se enseñorea de la creación.
porque el hombre como concepto fueron creados como varón y hembra. Entonces el varón y la hembra constituyen el concepto hombre que iba a enseñorearse de la creación. O sea, no es el varón ni es la hembra, es el hombre. Entonces señorean ambos, señorea tanto el varón como la hembra bajo el concepto inicial de hombre. Y esto tiene una razón de ser muy sencilla. Si falta uno de los dos, o si ambos no están al mismo nivel, entonces no se puede cumplir cabalmente con la encomienda que recibe el hombre, y estamos hablando ya de un concepto mucho más amplio, la encomienda que recibe el hombre de hacerse cargo de la creación. Es necesario entonces que en igualdad de condiciones, puesto que la hembra, la mujer, también recibe imagen y semejanza de Dios en su creación. Y de ese dato en particular me gustaría que compartieran algunos comentarios en el foro cuando les toque compartir en el foro, y de hecho en el escrito que voy a compartir del libro hago énfasis en ese punto para que también puedan abundar en ese aspecto. Partiendo entonces de esa realidad, una cuarta base bíblica que podemos establecer en este primer capítulo es el hecho de que Dios crea la familia. O sea, lo crea entonces como una institución donde el varón y hembra entran a participar en el orden divino para toda la creación, y es la institución donde se garantiza el orden que se vaya a implementar de acuerdo al propósito de Dios. O sea que aquí el aspecto del conocimiento es importantísimo, porque la familia va a recibir desde luego toda esa instrucción para ponerla en práctica y que puedan enseñorearse adecuadamente de la creación. Se garantiza también la interacción social de todos los componentes, porque como sabemos, la familia es el componente básico de toda estructura social. Todo lo que nosotros podamos aprender en la familia en términos de cualquier aspecto de la vida lo vamos a aprender y lo debemos aprender en la familia. Desde luego también la familia es esa institución que garantiza la procreación y el espacio para educar en ese orden. Es bajo el concepto de familia que se debe dar la multiplicación de los seres humanos para que estén dentro de un contexto que les permita relacionarse adecuadamente con las demás familias de la tierra y que se preserve el orden divino. Y desde luego la familia en ese sentido también se convierte en la conexión integrada con el Dios que también vive en familia. O sea, el hombre iba a aprender a vivir tal y como vive Dios. Dios vive en familia porque Dios vive como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, sucede lo que todos conocemos teológicamente, ¿verdad? Como la caída del hombre, la introducción del pecado en el jardín del Edén. Y este pecado nos presenta entonces ahora otra base bíblica y teológica. Y es el hecho de que el pecado altera todo ese orden, altera el orden social, altera el conocimiento o lo que debemos conocer para cumplir con el propósito de Dios. Se altera también la expresión adecuada del cuerpo, porque ahora el cuerpo se convierte en un vehículo de pecado. Y desde luego se altera y se pierde la conexión espiritual con Dios. Entonces, de alguna manera vemos que ya la creación, puesto que el hombre pierde la imagen de Dios, ya entonces la creación no reconoce a ese hombre, entiéndase varón y hembra, no lo reconoce como su Señor, porque ya no se le parece al Señor que había creado la creación. Entonces ahí vemos cómo también la creación se revela. La tierra produce cardos y espinos, los animales se vuelven salvajes, y toda esta descomposición
que trajo el pecado al mundo. Es por eso que entonces es importante que reconozcamos lo que nos enseña el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que era necesario que Cristo viniera no solamente para la redención del pecado, para que pudiéramos tener redención en Cristo por medio de su sangre, sino para que en Cristo fueran reconciliadas todas las cosas. Todas estas cosas que se perdieron en todos los aspectos relacionales, intelectuales, espirituales y físicos de la vida integral del ser humano, son rescatados por Cristo en la cruz. O sea, la vida del hombre puede ser plenamente reconstituida porque en Cristo se reconcilian todas las cosas. O sea, no es solamente el perdón de pecado, es que en Cristo adquirimos totalmente esa imagen y semejanza que permitiría a la iglesia entonces enseñorearse de la creación. ¿Cuán lejos estamos de eso, no? Así que esto de alguna manera representa un reto para la iglesia y para nosotros como pueblo cristiano. Adelante en la lectura del libro, en la lectura del módulo que estamos considerando para la clase, también se presenta lo que representa la familia en el Antiguo Testamento. Y en un resumen breve, porque no vamos a extender mucho este video, el Antiguo Testamento lo que hace es que revela, primero que nada, el desorden integral a causa del pecado. O sea, vemos cómo desde el mismo jardín del Edén, Dios le advierte a la mujer, a la hembra, le advierte: ahora Él se enseñoreará de ti. O sea, ya de alguna manera ha habido un desfase. Y esto por causa del pecado, no porque sea necesariamente una creación en ese propósito. Por eso es importante, ¿no?, que se rescate, se reconcilien todas las cosas en Cristo, y que podamos entonces adquirir para el hombre, para el varón y la hembra, la igualdad en términos de imagen y semejanza, y juntos podamos entonces sojuzgar la creación. Entonces, obviamente, el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo de toda la dinámica familiar en el Antiguo Testamento, vemos ese desorden integral, ese desfase que se produjo a causa del pecado, pero también, puesto que Dios mismo es quien establece las reglas, se revela un orden necesario para, primero que nada, preservar el fruto, preservar lo que el hombre iba a fructificar como parte de la encomienda que recibía, y que de alguna manera también se pudiera dar continuidad a la encomienda de que fuera entonces el ser humano, la raza humana, quien permaneciera como administrador de la creación. Desde luego, está más que claro que toda la dinámica familiar del Antiguo Testamento, e incluso hasta nuestros días, podemos ver cuán malos administradores hemos sido, ¿verdad?, de la gracia y de la misericordia de Dios. Este básicamente es el breve resumen de nuestra primera clase, así que desde ya, desde que vean este video, entonces pueden subir a la plataforma y presentar sus comentarios, lo cual representa una de las partes a calificar para este curso, y desde luego vamos a estar también incluyendo la lectura adicional del libro de la teodosis, el matrimonio y la familia, para que entonces también ustedes en la segunda parte de las tareas de la semana pues también puedan completar sus requisitos y que también pues sean calificados por ello. Hasta entonces quiero agradecerle a Dios primero que nada, al Seminario Nazareno de las Américas y a ustedes, mis queridos hermanos, por el privilegio de poderles servir y asistir en esta linda experiencia que comenzamos, y que confío en el nombre del Señor que sea una experiencia de crecimiento y de bendición para cada uno de nosotros, incluyéndome yo también como profesor.
Así que será hasta entonces, que el Señor me los bendiga, y hasta el próximo video. Ustedes me estarán viendo y yo estaré observando sus comentarios en la plataforma. Dios me los bendiga.